Para clausurar esta jornada contamos con Andy Stallman, de Totem Branding, que nos hablará de Madrid, cómo crecer y liderar manteniendo su autenticidad. Y un aplauso a los valientes que se quedaron hasta el final, grandes. Enhorabuena, muchas gracias. Y si me permiten también, un aplauso muy grande a todas las mujeres extraordinarias que estuvieron toda la mañana acá dándolo todo, haciendo un trabajo extraordinario. Así que felicitaciones y enhorabuena también. Y por supuesto, enhorabuena a todo el equipazo de turismo de esta ciudad tan maravillosa que es Madrid. ¿A quién no le gusta vivir en Madrid? ¿Alguien vive en Madrid contra su voluntad? Todos los que vivimos en Madrid estamos felices de estar en Madrid y los que nacieron en Madrid y adoptamos Madrid también. Para cerrar esta mañana tan intensa, se tocaron tantos temas, viene el momento de la marca, del branding, y es sumamente importante y estratégico el branding porque es lo que va a conectar todo lo que vimos, escuchamos, debatimos a lo largo de la mañana de hoy. Teniendo en cuenta una cosa muy importante, lo de esta mañana no es el fin de un camino, sino que es el trampolín de todo lo que queda por hacer. Es importante que todo lo que dijimos, pero falta, me gustaría que se hiciese, luego todo lo podamos trasladar, transformar en acciones. Lo que les voy a compartir sobre esta visión de 29 minutos, sobre la importancia estratégica del branding para construir, consolidar, posicionar una ciudad en este contexto tan competitivo, no es algo que leí en un libro o en un periódico o en una revista, sino que es el resultado de más de 30 años de ayudar a crear, construir, transformar marcas para ser referentes y poder conquistar, como decía mi querido Carlos, no solamente el tiempo, la atención y el dinero de las personas, sino también algo muy trascendente. ¿Hola? El corazón, gracias. El corazón. Entonces, todas las ciudades del mundo, en todas las que he estado en los últimos años, están buscando básicamente lo mismo. ¿Cómo conquisto el tiempo, la atención, el dinero y el corazón de las personas? Madrid, obviamente, es obvio, es evidente, ha estado haciendo un trabajo extraordinario en los últimos años. Más allá de que haya viento de cola, más allá de que se alineen los planetas, si acá no hay una visión estratégica y un plan para implementar, con la suerte sola no se llega y no se alcanza. Así que me parece muy importante que podamos reconocer sobre todo este énfasis también en esta mancomunión público-privada, porque nadie sale campeón solo, ni un corredor de Fórmula 1 sale campeón solo, siempre tiene que haber un equipo atrás. Y si además de competir entre nosotros, porque muchos de los presentes compiten entre ustedes, además se coopera, se colabora y se cocrea, el resultado no es otro que poder seguir posicionando Madrid en un lugar de referencia. Así que por todo lo hecho hasta ahora y por lo que queda por hacer, les regalo un fuerte aplauso, y ahí sale un volumen que son aplausos que no se escuchan, pero lo ponen ustedes y ya está. Así que muy bien. Me gustaría pedirles un favor, antes de meterme muy en materia, que es que vean a la persona que tienen al lado. Por ejemplo, tú que tienes a una persona lejos, pero que la tienes a vista, o ustedes ahí que tienen 3, pero atrás hay otro. Me gustaría que se miren fijo durante 5 segundos, por favor. Si busquen una pareja, al que tengan al lado, sin miedo. Si alguien nos anima, por supuesto, nadie está obligado, pero mírense fijo durante 5 segundos. Todo el mundo va a estar re incómodo. ¿Ya se miraron durante 5 segundos? ¿Sí? ¿Todo el mundo está vivo? ¿Todo el mundo ha sobrevivido? ¿Sí? ¿Qué les parece si nos miramos 10 segundos ahora? ¿Sí? A ver si sobrevivimos de mirarnos 10 segundos fijamente. ¿Sí? Bien, excelente. Les quiero hacer una pregunta. Levánteme la mano el que vio en el rostro de a quien estaban mirando una persona sonriente. El 100% de la sala, ¿verdad? Bien. Cuando ustedes viajan, por lo general, ¿se encuentran con gente sonriente? En los aeropuertos, en las estaciones de tren, en las calles. Por lo general, digo, ¿sí o no? En Madrid sí, pero en el resto del mundo. La empatía atrae empatía. El amor genera amor. El recibir con los brazos abiertos, por lo general, es correspondido con brazos abiertos. El turismo, muchos lo llaman la industria de la felicidad. Mis amigos de ONU Turismo me dicen, no somos industria, somos un sector. Bueno, el sector de la felicidad. A mí me parece que desde el COVID el sector de la felicidad evolucionó al sector de la vida. Viajar es vida.
es sentirte vivo, es salir de tu lugar de confort. Hipólito Taine decía que no viajamos para cambiar de lugar, viajamos para cambiar de ideas. Y cuando viajamos nos damos cuenta de lo chiquitito que somos. Pero no chiquitito para venirnos abajo, chiquitito en el sentido de lo increíble que es este mundo, lo complejo que es el mundo, lo apasionante que es el mundo. Pero ¿cómo está el mundo hoy? ¿En qué momento nos pilla hoy acá en Madrid el mundo y qué está pasando con el mundo del branding que nos puede ayudar a llevar a Madrid al siguiente nivel, ¿no? Como hablábamos con Héctor en días pasados, Madrid ya está en la Champions League. No estoy hablando del Real Madrid, estoy hablando de la ciudad de Madrid. ¿Está en la Champions League o no la ciudad de Madrid? ¿Sí? ¿Es fácil llegar a estar en la Champions? No. ¿Saben qué es más difícil que llegar? Mantenerse. El siguiente desafío del capítulo de la historia de Madrid no solamente es mantenerse, sino seguir siendo relevante y trascendente, no solamente para turistas, viajeros, nomads y todo lo que ustedes quieran, principalmente para quiénes, para los que vivimos en Madrid. Siempre que se habla de branding en el sector privado dicen, los empleados son los principales embajadores de la marca. ¿Lo escucharon? Eso era el siglo XX. En el siglo XXI los empleados no son los embajadores de la marca, son la marca. Los ciudadanos de Madrid somos la marca Madrid también. Pero para eso tenemos que saber qué es la marca Madrid. ¿Tenemos todos la misma impresión o la misma percepción o la misma claridad de qué es la marca Madrid? Y ahora me voy a meter en eso en unos instantes nada más. Estos dos números, ¿qué les dicen? 193, ¿qué es? Países en el mundo. Y 10.000 ciudades consideradas ciudades de una población aproximada superior a 100.000 habitantes. Es decir, nosotros de movida estamos compitiendo contra 10.000 ciudades. Pero como dijo Carlos, ya no competimos solamente una ciudad contra otra ciudad. Hoy Madrid compite contra Barcelona, compite contra Ámsterdam, pero también compite contra Netflix, contra Movistar Plus, compite contra Spotify, compite contra tu tiempo perdido en TikTok. Bueno, invertido en TikTok, está bien. Hay gente que encuentra cosas muy interesantes y es verdad. Entonces, la marca, ¿es ese loguito que vemos por acá o por allá? ¿O la marca es ese conjunto de intangibles y tangibles que hace que las personas te quieran, te odien o te ignoren? La marca juega un rol cada vez más importante y trascendente, porque no hay herramienta de negocio, herramienta estratégica, herramienta de impacto más contrastadamente comprobada que una buena marca. E insisto, marca no es logo. Entonces, hoy casi todas las marcas del mundo se aglutinan en estos tres grandes grupos. ¿Madrid en cuál está? ¿Es una marca amada, sí o no? A ver, díganme, yo amo a Madrid. Bueno, a mí si me llega a decir una mujer, yo amo, me muero. Y si un hombre te dice, yo te amo, ¿tú qué le dices? Yo amo a Madrid. Ahí hay un poquito más de amor. El amor es puro sentimiento, pero el sentimiento no es fruto de la nada. No amamos a una ameba. Amamos a aquello que nos hace sentirnos mejor, que nos hace sentirnos de alguna manera especial, que nos hace transformarnos en aquello que anhelamos o deseamos. Por eso en este apasionante mundo competitivo, lo opuesto al amor para las marcas ya no es el odio, es la indiferencia. Hay marcas odiadas que tienen su atractivo y que tienen su éxito, y es válido. Porque cuando hablamos de posicionamiento, de propuesta de valor, no todas van al mismo territorio. Y ahí es donde empieza a desvelarse esta gran pregunta acerca de ¿cuál es mi propuesta de valor diferenciadora? ¿Cuál es mi posicionamiento? Hay un ejemplo que es muy obvio, pero que funciona muy bien para que todo el mundo que no está muy metido en el tema del branding lo entienda, ¿no? Si yo les digo a todos ustedes, ¿cuál es el coche que se ha posicionado como el más seguro del mundo? Todo el mundo no me responda, háganme la sigla de la primera letra de su marca. Todo el mundo me va a decir que es Volvo, ¿sí? O casi todo el mundo, ¿sí? ¿Saben que no es el coche más seguro del mundo? Durante muchos años lo fue.
Pero ese posicionamiento, ese martilleo, esa gota malaya ha hecho que nosotros, cuando somos preguntados sobre decime cuál es el coche o la marca de coche más segura del mundo, todos decimos Volvo. ¿Cuál es ese territorio de marca del cual se apropió Madrid? ¿O del que se quiere apropiar Madrid? ¿Cómo logra Madrid un reconocimiento global que salga de nuestro ámbito de confort? Latinoamérica, Centroamérica, Europa, etc. ¿Cómo hacemos para llegar a más lugares? Pero no solamente más lejos, sino mejor, con un mensaje claro y contundente. A mí lo del ejemplo de la caja de zapatos no me cayó bien. Madrid es una ciudad que no está de moda. Madrid ha llegado a este lugar como fruto del esfuerzo, del compromiso y de la visión, obviamente, de la administración pública y también del esfuerzo privado y de todos y cada uno de los ciudadanos. Hoy por hoy, cualquier ciudadano del mundo, ¿saben qué media de impactos de marca por día recibe desde que se levanta a la mañana hasta que se va a dormir? Aproximadamente. ¿1.000? ¿6.000? Vamos a redondear en 6.000, 7.000 impactos de marca por día. ¿Saben cuánto recuerda el cerebro, el inconsciente, cuando apoyás la cabeza en la almohada de esos 6.000, 7.000 impactos de un día? 0,4%. Casi nada. Porque todas las marcas hablan, pero pocas dicen. Todas las marcas quieren estar, pero pocas conectan. La mayoría trata de encajar, pero pocas tratan de destacar. ¿Cómo hacemos para que Madrid esté en ese 0,4%, destacando, conectando y tratando de abrir también nuevos horizontes? Nuevos mercados, no solamente, sino nuevas relaciones. A mí cuando hablamos de los turistas, me da urticaria. No existen los turistas. ¿Todos vienen por lo mismo y para lo mismo y a gastar lo mismo y a estar el mismo tiempo y a parar en los mismos lugares? ¿Todos vienen impulsados y motivados por las mismas razones? ¿Todos vienen emocionados buscando lo mismo? Si tenemos inteligencia artificial, y a mí me encanta cuando hablamos de hiperpersonalización porque nadie hiperpersonaliza, pero capaz que Madrid puede empezar a hiperpersonalizar. O cualquier marca puede empezar a hiperpersonalizar, utilizando inteligentemente las herramientas. ¿Y por qué el branding está hoy como cierre, como corolario de este tercer foro de turismo Ciudad de Madrid? Fíjense, 7 de cada 10 viajeros, tenga la motivación que tenga los recursos que tenga la edad que tenga el origen que tenga, elige sus destinos influenciados por la percepción de la marca. Y la palabra percepción no es una palabra menor, porque la percepción de la marca es la realidad de tu marca. Lo que la gente percibe que es tu marca es lo que tu marca es, aunque vos no lo quieras aceptar. Por eso construir una marca con estrategia es fundamental para alinear la percepción con la realidad. Pero no alcanza solamente con un dato, vamos a otro más. La diferenciación de marca, según UN Tourism, es un factor clave para el éxito de los destinos en el siglo XXI. No es nada nuevo, pero como olvidamos las cosas importantes, tenemos que volver a repetirlas. Y volvemos a repetir la importancia de diferenciar tu marca. No tu logo, tu marca desde el propósito, los valores, la cultura, el posicionamiento, la promesa, la propuesta de valor, la estrategia y todos los intangibles que se hablaron. Entonces, si además tener una buena y ejecutada estrategia de branding puede hacer que aumentes esos ingresos un 20%, al final también ver a la marca no como gasto, sino como inversión. Una buena estrategia de branding, además, está asociada a buenos resultados económicos y financieros. Pero bueno, como queda poquito tiempo, y esto seguramente lo vamos a compartir, hay muchos beneficios de invertir en una estrategia clara, concisa y sostenible de branding. Sobre todo entendiendo que Madrid tiene la suerte que muchas ciudades no tienen, que se tienen que inventar historias, que tienen que buscar íconos de cartón, que tienen que construir historias para conectar desde un lugar que no existe y que no existió. Madrid tiene todo. Está bien, algunos me dicen, no tiene mar. Bueno, tenemos playa, no mar, pero playas tenemos. Entonces, fíjense,
si nos ayuda a diferenciarnos en un mercado cada vez más complejo, difícil e incierto. Si además ayuda a influir en la toma de decisiones a todos los niveles. Y también un dato importante. Me alegra haber visto mujeres hoy en el foro, porque no nos olvidemos de un dato trascendente. El 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global, ¿quién lo toma? ¿Quién lo toma? Las mujeres son prescriptoras, son decisoras, son decisivas. Dicho en castellano de Madrid, la mujer es la que manda. ¿Se entendió? Entonces, conectar con la mujer es buen negocio también, aunque sea por negocio. Tercero, mayor atracción de un turismo cada vez hipersegmentado y también viajeros y otro montón de descriptores que le vamos poniendo a las cosas, sin olvidarnos, como hemos hecho en el último proyecto de branding de Marca Mallorca que hicimos el año pasado, que en vez de llamar turistas a los turistas, los llamamos residentes temporales, para que cuiden nuestra casa tal y como los cuidamos los residentes permanentes. Pero además también la buena estrategia de branding ayuda a un mejor y más potente desarrollo económico, que esto es algo que por lo general casi ningún ciudadano se opone. Y además, cuando construyo una percepción global perdurable y construyo una marca que sea patrimonio de la ciudad, no patrimonio de un partido o de una administración, patrimonio de una ciudad, construyo y dejo un legado. Y cuando construyo una marca que es un legado, no se beneficia o uno o el otro. ¿Quién se beneficia? Todos. Y también la conexión emocional. Hoy por hoy nadie busca racionalmente ir a un lugar. ¿Por qué está este hype de estudiantes que vienen a Madrid? No es solo porque puede ser una relación calidad-precio buena o porque hay muy buenas instituciones académicas. Es que en Madrid lo pasan de puta madre. Les encanta venir a Madrid. Los hijos de mis amigos de Norteamérica, los hijos de mis amigos de México, de Buenos Aires, quieren venir a Madrid, no quieren ir a otra ciudad. Obviamente hay que respaldar esta promesa de valor y Madrid no solamente la respalda, sino que la cumple. Una gran marca también es una gran promesa cumplida. Pero también una gran marca como Madrid, que no sabemos todavía cómo se tangibiliza, cómo se manifiesta, cómo se estrategiza, también va a hacer que todos los madrileños estemos dándole sentido y sentimiento a esta marca y que también aumente todavía, si cabe aún más, nuestro sentido de orgullo y pertenencia por esta maravillosa y admirada y querida ciudad. Pero además también lo importante en el tema del turismo no es que la gente venga, es que la gente regrese. Y casi el 99,99% de la gente que viene a Madrid que dice: quiero volver. Y no solamente vuelvo, sino que recomiendo. Si yo, Marca Madrid, hago una campaña que dice vengan a Madrid, más o menos entre 2 y 3 personas que ven ese anuncio eventualmente podrían interactuar y venir a Madrid. Pero si yo, digo yo ciudadano, como digo Mario, o como digo Gema, o como digo Héctor, decís, he ido a Madrid, me encantó, vengan a Madrid, ese 2-3 puede aumentar a 7-8 sobre 10. Con lo cual, si cada uno de nosotros amplifica lo que Madrid representa para nosotros, el reach, el alcance de Madrid va a ser cada vez más grande. También nos ayuda a mejorar nuestra imagen internacional, no solamente para poder atraer grandes eventos, sino también para posicionarnos en ese, no solamente top of mind, que está muy bien, sino sobre todo en lo que a mí me gusta posicionar las marcas, que es el top of heart, ¿no? Que es primer lugar en el corazón de las personas. Y para cerrar, fortalecimiento de alianzas estratégicas que Madrid está haciendo increíblemente bien. Pero nadie se quiere aliar con una marca que se queda estancada o una marca que se queda ignorada o una marca que se queda rezagada. Las grandes marcas quieren tener al lado ¿a quiénes? A marcas iguales de buenas o mejores que ellas. Entonces, a mí no me gusta decir que Madrid es una moda, porque las modas pasan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Madrid pasa? No pasa. Una ciudad con este nivel de propuesta de valor tan diverso y profundo, donde se mezcla la cultura, la diversión, la sostenibilidad, la elegancia, el lujo, lo local, lo verde, lo atractivo, la diversión, ese cúmulo de intangibles que mencionaban acá, que hace que quizás no tengas un gran icono, una torre Eiffel, una torre de Pisa o un foro romano, pero nos tienen a nosotros. Bueno, a ustedes, a mí no, porque queda mal que lo diga yo, ¿no? Nos tienen a los madrileños. La vibra que hay en Madrid
es casi imposible encontrar en ningún lugar del mundo, por no decir imposible. Hay cosas que vos sentís y que no podés poner en palabras cuando te gusta mucho algo. ¿Tratás de racionalizar cuando te gusta un chico o una chica? Cuando hay un golazo, cuando comes algo extraordinario, cuando bebes un buen vino, te pones a analizar, bueno, el vino, el tanino, en realidad el paladar, o decís, qué buen vino. Madrid es, qué ciudad más increíble que es Madrid. Entonces, cómo habla Madrid es importante. Cómo escucha Madrid, cómo transforma los datos en nuevas oportunidades, en nuevos proyectos, es casi más importante todavía. Pero también tenemos que alinearnos todos. Sector público, sector privado, academia, medios de comunicación y los ciudadanos. ¿Bien? Porque si no sabemos para dónde vamos, cada uno puede ir para un lado diferente. La marca te ayuda a alinear, a tener un horizonte compartido y común para que todos vayamos hacia ese lugar de valor. ¿Cómo hacemos para potenciar este sentido de pertenencia? No solamente que vengan a vernos y a disfrutarnos, sino a sentirnos, a sentirse parte de que Madrid empieza a ser parte de su vida, de su historia, de su experiencia, de su ser. No es difícil. Cualquiera que haya tenido un viaje inolvidable lo guarda en lo más profundo de su corazón y de su alma. El sentido de pertenencia hace que además el branding no vaya de una imagen. A mí cuando me hablan de la identidad visual me genera como que me estás contando la mitad de la historia. La identidad visual es parte de la identidad, no es la identidad. No nos olvidemos que los seres humanos somos sentidos y sentimientos, y la visual es solamente uno de cuántos sentidos que tenemos. Tenemos 5, ¿no? Algunos dicen que las mujeres tienen 6. Hay algunos psicólogos que dicen que tenemos 9 o 12. Conectar emocionalmente es trascendente, y no solamente hay que hacer que Madrid se conozca y se entienda, sino sobre todo que se sienta. Porque hay una diferencia enorme entre conocer una marca y sentir una marca. Una marca conocida puede derivar en comportamientos. ¿Y una marca querida en qué? En compromiso. En compromiso. Entonces, si estamos evolucionando y somos todos conscientes, primero que nadie el equipo de turismo, de que hay que escribir rápidamente el siguiente capítulo y que el plan estratégico se está cumpliendo y se están superando las expectativas, ¿cómo hacemos para que la manifestación estratégica de la marca esté a la altura no solamente de los objetivos alcanzados, sino también de cómo clareamos la cancha de cara al futuro? Para que cuando Madrid esté presente en cualquier feria de turismo o en cualquier evento internacional, la marca de Madrid no solamente se vea, sino que se entienda y se sienta. Entonces, es en este sentido que ya no nos tenemos que preguntar solamente cuál es la historia de Madrid, sino cuál es la historia de Madrid que queremos empezar a escribir desde ahora. ¿Cuáles son los nuevos capítulos apasionantes de esta fabulosa y admirable historia de marca que queremos construir a partir de ahora? Y eso es una mirada al futuro que no ignora el pasado para nada, pero utiliza el pasado como trampolín, no como sofá. No se duermen los laureles. El gran problema de las marcas que llegan a ese lugar que parecía tan alejado y se asientan y se aposentan, es que muchas veces se duermen en los laureles. O como se dice en Argentina, cocodrilo que se duerme es cartera. No sé si se entiende bien en español. ¿Sí? Entonces no hay que dormirse en los laureles. Y por eso la gran pregunta, porque la mayoría de marcas saben lo que hacen, la mayoría de marcas saben cómo lo hacen, la mayoría de marcas saben dónde lo hacen. No todas saben por qué lo hacen y muchas ni siquiera saben quiénes son. Entonces, empezar por la pregunta de ¿quién es Madrid? O mejor dicho, no solamente quién es Madrid, sino quién ambiciona ser Madrid, es clave para poder construir a partir de ahí. Porque la distancia entre lo que una marca es hoy y lo que quiere ser mañana no es lo que la marca dice, es lo que la marca hace. Pero si no tenés una estrategia de marca, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Cómo construís ese valor trascendente para aterrizar la estrategia a la narrativa,
a la experiencia, a la conexión con el ciudadano, con el visitante. ¿Cómo haces para alcanzar todos y cada uno de los objetivos y de las ambiciones que te planteás y te propones para ser cada día más relevante y más trascendente? En un mundo en el cual el umbral de atención cada vez es más bajito y nos podemos tirar horas scrolleando en TikTok o en Instagram, pero casi muy poquitas hablando con el prójimo o mirándonos a los ojos 5 segundos, que es el 10% de lo que dura una story en Instagram. Entonces, cuando hablamos de branding, ¿hablamos de logo o hablamos de marca? El logo es parte de una construcción más grande, de una identidad y de una personalidad que se refleja en todos y cada uno de los elementos que constituyen una estrategia de branding. Pero no es solamente un logo. No nos olvidemos que muchas ciudades, en España también, hacen concursos que dicen vamos a convocar para hacer un diseño de logo. No gasten plata, mejor no hacer nada. Si no tenés claridad sobre los intangibles que hablamos antes, sobre tu estrategia, sobre tu visión y sobre tu futuro, no hagas un logo. El branding de una ciudad tiene que ver con lo que la gente dice, siente, piensa, comparte sobre tu ciudad. Con lo cual el logo puede ser un elemento que ayude a comunicar, pero no es la marca solamente. Por eso las preguntas son casi más importantes que las respuestas en esta instancia, porque te ayudan a recapitular y a volver a centrar el tiro. El tiro de saber a dónde estoy, quién soy y qué quiero hacer y por qué por sobre todas las cosas. Porque el propósito motoriza a todos los equipos y los levanta de la cama con otra energía. Porque no es solamente traer más turistas o más pernoctaciones o más gasto promedio. Es conectar con gente, con personas, ampliar nuestra comunidad de amantes de Madrid, establecer lazos profundos de confianza y de trascendencia que hagan que igual que una marca pasa de generación en generación, el amor por Madrid se traslade de generación en generación también. Si tenemos una visión clara de futuro y creamos un sistema flexible con la coyuntura, pero absolutamente coherente y consistente con el ADN de lo que representa Madrid, y además se aterriza a todos los puntos de contacto hacia adentro y hacia afuera, y se suma al esfuerzo el sector privado, las oportunidades de que el próximo capítulo de la apasionante historia de la ciudad de Madrid sea más exitoso que el que estamos viviendo, que ya es mucho decir. Ahora bien, este resultado de este trabajo de identidad, de manifestación de la personalidad, de conexión emocional, hace que recordemos también que las personas ya no buscan por lo general cosas, buscan causas. Y cuando vos tenés una ciudad que se compromete, que se moviliza, que es accesible, que es inclusiva, que abraza y recibe a los que venimos de afuera y nos hacen sentir como si hubiésemos estado toda nuestra vida acá, entonces la conexión está en otra liga. Y esa liga es la liga donde Madrid puede consolidarse y aún así liderar. Pero para liderar, las marcas grandes y las grandes marcas se crean de adentro hacia afuera. Y para eso hay que hacer o recordarnos diariamente lo afortunados que somos de vivir en esta ciudad o de trabajar en esta ciudad, o de convivir con gente como ustedes en esta misma ciudad. Para terminar, antes que se me duerman, porque veo cabezas ahí un poco cansadas, ¿están dormidos? No. ¿Están entretenidos? ¿Sí? ¿Quieren el remate final o no? Sí. Vamos al remate final. Después hay vino que invita a la casa. Creo que la ambición de Madrid es transformarse en lo que yo llamo una marca tótem. ¿Qué es una marca tótem? Los tótems a lo largo de la historia han sido elementos que aglutinaban a las personas, que conectaban a las personas, que reunían a las personas, nos daban ese sentido de unión y de pertenencia y de orgullo. Fast forward 16.000 años al futuro, las marcas tótem son estas marcas que queremos y admiramos, que nos conectan, que se comprometen y se movilizan por nosotros, por nuestra sociedad, no solamente pensando en dejarle un planeta mejor a nuestros hijos, sino también dejarle mejores hijos a nuestro planeta. Pero no solamente eso, sino evolucionar
la categoría de clientes o de turistas o de visitantes a creyentes. Personas que creen en lo que hace tu marca. Personas que creen en por qué tu marca es relevante para su vida. Personas que se sienten identificadas y de alguna manera quieren compartir, recomendar, vivir y apoyar el rol de esa marca. Porque generamos lealtad, generamos conexión y nos transformamos en relevantes para la vida de todas y cada una de estas personas. Las marcas pueden inspirar, o pueden conectar, o pueden competir. ¿Qué elige Madrid? ¿Por qué no las tres? ¿Por qué no las tres? ¿Por qué no inspiramos más? ¿Por qué no vamos a conectar desde un lado que no es el que hace todo el mundo? ¿Por qué no rompemos moldes si Madrid es una ciudad que rompe moldes? ¿Por qué no fluimos más como el agua que hizo de Madrid en su fundación la Madrid que es hoy? ¿Por qué no apostamos más por el éxito sostenible, pero no solo medioambiental, también económico y social? ¿Por qué no nos reenfocamos en lo trascendente, que son las personas? Las transacciones son importantes, las relaciones son trascendentes. Hay mucha gente del sector del turismo que viene y te dice, Andy, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy del B2B. Y viene otro y te dice, que yo soy del B2C. Y después viene otro y me dice, yo soy del B2B2C. Y otro me dice, yo soy del Dubi-Dubi-Du. Y cada uno viene con su canción. El turismo, es el sector de la vida. Llámalo felicidad, llámalo propósito, llámalo trascendencia. Pero conectar con lo humano es lo que nos va a hacer romper el molde. Salirnos de una liga de ciudades para crear una nueva liga. Conectar con lo único que no es automatizable y digitalizable. Y sobre todo, transformar a esta increíble ciudad en un tótem no solamente en la mente, sino también en los corazones de las personas. Cuando le preguntás a las personas, ¿qué es Madrid? ¿Qué es Madrid? Piense cada uno de ustedes, ¿qué es Madrid para ustedes? ¿Coinciden con alguna de estas afirmaciones? ¿Alguien sí? ¿Sí? ¿Coinciden con alguna? ¿Qué es Madrid? ¿Por qué nos gusta Madrid? ¿Por qué nos encanta Madrid? ¿Por qué nos enamora Madrid? ¿Por qué queremos seguir estando toda la vida en Madrid? Al final del día, en este mundo tan apasionante, tan competido, tan incierto, para construir una estrategia de marca no podemos esperar a las condiciones ideales, porque no existieron, no existen y no van a existir. Por lo tanto, el futuro de Madrid, ¿saben cuándo va a comenzar? ¿Cuándo? Ahora mismo. Y para que comience ahora hace falta una nueva visión que consolide el existente, saber que el mindset juega un rol importante, pasar de la visión a la acción, porque vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir, y sobre todo recordar que las decisiones de hoy son el legado que todos ustedes van a dejar al mañana. Y no tomar decisiones también es una decisión. Para cerrar la charla de hoy, les voy a pedir dos favores. El primero es si se pueden poner todos de pie, si son tan amables. No se asusten y no voy a pedir dinero a nadie, ¿eh? Bueno, si alguien quiere pasar por aquí, no hay problema. Bien. ¿Están todos de pie? ¿Sí? ¿Alguien tiene miedo? ¿No? ¿Hay valentía? Bien. Ustedes saben que, según estudios médicos, todos los seres humanos necesitamos darnos un abrazo al día, como mínimo, ¿no? Para bajar el estrés, reducir la ansiedad, ¿sí? Estar más tranquilos, más centrados. Los abrazos son buenos para la salud física, mental y emocional. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La neurociencia nos ha demostrado que para estar en un estado óptimo de salud tenemos que dar y recibir 8 abrazos, no uno, de al menos 6 segundos cada uno por día. La gente empieza a huir despavorida por la escalera. Escúchenme, no se vaya nadie porque no quiero que se lo pierdan. 48 segundos al día, que es el equivalente a 8 abrazos de 6 segundos cada uno mínimo. Con un matiz importante. Si tú estás en un abrazo y a los 6 segundos estás muy a gustito, no hace falta soltar. O sea, 6 es el mínimo, ¿se entiende hasta ahí? ¿Ok? Bien, Madrid es una ciudad que nos recibe con los brazos abiertos. Yo quiero que me muestre Madrid cómo se da 8 abrazos de un mínimo de 6 segundos cada uno, comenzando ahora. A ver cómo se abraza Madrid. Vamos, suelten los brazos, sin temor, sin miedo.
¿Se puede abrazar o no? ¿Sí se puede? Muy bien. Qué grande. Muy bien. Entonces, mientras Madrid se abraza, el cierre de hoy es que hacer un buen rebranding no es otra cosa que seguir siendo relevantes mañana, pasado, el año que viene y más allá. Y en Madrid me gusta caminar, y me gusta caminar mucho en Madrid. Y me gusta caminar porque en Madrid camino junto a soñadores. En Madrid cuando camino junto a personas que confían. En Madrid camino junto a personas valientes y con coraje. Cuando camino por Madrid, camino junto a personas alegres. Junto a personas que hacen planes y los cumplen. Junto a personas que actúan. Y sobre todo trabajo y camino cuando trabajo y cuando estoy de ocio y sobre todo cuando camino junto a aquellos que tienen la cabeza en las nubes pero los pies en la tierra. Así que, querida ciudad de Madrid, queridos madrileños, dejemos que el espíritu de la marca encienda nuestro fuego interno, nos conecte más y para que entonces podamos también dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. ¿Les parece? Muchas gracias. Optimismo ante todo. Buenos días, gracias.